Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa Semilla de Fe y Esperanza. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy nos corresponde reflexionar en la liturgia del día un tema muy precioso, que es de pura apologética, porque nos va a hablar en el momento preciso en el que nuestro Señor Jesucristo elige al apóstol Pedro dentro de los 12 como el primero, en el cual le va a dar un designio que viene de Dios. Ojo y oído, porque muchas veces nosotros hemos hablado de esto y hasta los predicadores a veces solo decimos: Cristo eligió a Pedro y en él puso las bases, la piedra viva que es Cristo. Elige también a Pedro para que fuera también una piedra importante en la misión de su iglesia. Le da la llave del reino. Pero tengamos claro que fue Dios Padre quien elige también a Pedro, porque la misma Sagrada Escritura lo va a decir cuando le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, el Padre Dios habla en los labios de Pedro y Jesucristo esperaba esa señal del cielo, la señal que el Padre le diera. Por eso les invito a que busquemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, en los versos del 13 hasta el 23. No voy a leer tal vez todo, voy a leer apostar por versículo 20 más o menos, 19, porque quiero que le pongamos mucha atención y solo en leer se me va a ir varios minutos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra la que hemos escuchado en este momento. No hay duda, estimados hermanos, cuando yo cada vez que leo este pasaje bíblico, me alimenta más mi fe en la iglesia, en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros nos gloriamos en predicar este pasaje bíblico diciendo de que Cristo elige a Pedro. Bueno, Cristo lo confirma, pero quien lo había elegido, designado desde ya atrás,
fue Dios Padre. Porque le dice, esto no te lo ha revelado los hombres. En otra traducción dice, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, Pedro es utilizado por Dios Padre para que por sus labios revele quién era Cristo en realidad. Cristo les había preguntado, ¿quién dice la gente? El decir de la gente, los dichos de la gente, las sospechas. Decían que era Juan el Bautista, Juan ya estaba muerto. Otros decían que era Jeremías, ya estaba muerto. Otros decían que era Elías, ya estaba muerto. Lo comparaban con algunos de aquellos grandes profetas que había existido en la tierra, hombres de Dios. Y Dios sigue escogiendo y eligiendo hombres para que le sirvan a Él. En este caso es Simón, al cual Jesucristo le cambia el nombre por Pedro, porque Pedro significa piedra. Peter, ¿verdad? En inglés. Pierre, en francés. Pero que del griego provienen esas palabras, también esos nombres, y significa piedra. Démonos cuenta que siempre a lo largo de la historia de salvación, cuando Dios elige a un hombre para que le sirva completamente a Él, le cambia el nombre. ¿Cuántos nombres en la historia podemos comentar? Abraham. Dios le puso Abraham, el padre de muchas naciones. ¿Se da cuenta? De Abraham le cambia a Abraham. Y así hay muchos. Jacob, Israel. Imagínense. Qué precioso es recordar todos estos pasajes de la Sagrada Escritura. Más adelante después, Jesucristo también elige a Saúl, y le puso Pablo, que significa, dice, reservado, pedido para una nueva misión. Y así vamos a ver nosotros cómo es que el Señor ha hecho todo eso. No es obra humana, es obra divina que de repente Dios hace todo eso. Ahora bien, muchos dicen, no es Pedro la piedra, porque la piedra es Cristo. Realmente, Cristo es la piedra angular. Porque si no fuera Cristo la piedra angular, entonces estuviéramos nosotros cayendo en idolatría, cayendo en errores, pensando que la doctrina que nosotros hemos aprendido y enseñamos es la de Pedro. Y no es así. Nosotros enseñamos la doctrina que nos enseñó Pedro, pero que la de que Pedro nos enseñó es la que Cristo le reveló a él. Es decir, que la fe, que la doctrina, que la simiente, que el cimiento, que el arranque, que el fundamento, que la raíz es Jesucristo, la piedra angular. Pero Cristo se iba a ir al cielo nuevamente y necesitaba de alguien que quedara en la tierra, que continuara ese trabajo. Ese es el papel del apóstol Pedro en aquel tiempo. Hoy estamos acá en San Mateo 16, pero si vamos a Lucas 22, allá encontramos otro episodio precioso donde podemos entender que Cristo había elegido siempre a Pedro para que él animara, fortaleciera y acompañara a los apóstoles. Cuando le dice, Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, es decir, a los 12. Pero vea la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Y le dice, pero yo he rogado por ti. Tú cuando regreses de ese momento que estaban viviendo, tú cuando vuelvas, fortalece a los demás. Estimados hermanos, son pasajes bíblicos que en realidad a nosotros, como católicos, nos llenan de orgullo y de alegría, de felicidad,
Porque nos seguimos dando cuenta que no estamos equivocados en nuestra iglesia. Nos seguimos dando cuenta que nuestra fe está en la roca, firme. Sobre la roca, decir que la fe tiene que estar puesta en Cristo y no en Pedro. Hermano Marvin, pero usted está contradiciendo porque dice que le digamos no a Pedro. No, lo acabo de decir anteriormente, que la doctrina, que la enseñanza que Pedro nos ha enseñado no es la de él, es la de Cristo. Por eso, nosotros tenemos que seguir la enseñanza de Pedro, pero que no es a título personal de él. No, él no dice síganme a mí, acompáñenme a mí, yo les voy a dar salvación, yo soy la piedra angular, jamás. Si eso Pedro lo hubiese dicho, Pedro ya estuviera o estaba equivocado y nos estuviera equivocando a cada uno de nosotros. Por eso que el apóstol Pedro, hoy, el Papa Francisco, no puede predicarse a sí mismo, no puede transmitirnos su enseñanza particular de él, personal, sino la de Cristo. Y él tiene el papel de mantener la doctrina de Cristo íntegra, como la que Cristo reveló. Y le da la llave del reino, estimados hermanos. Y eso que también lo refuta, lo contradicen, no lo aceptan los hermanos separados. Pero una realidad, Pedro tiene las llaves del reino. Lo que ates en la tierra, le dice Cristo, yo lo tendré atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, yo lo tendré desatado en el cielo. Mire, el mismo Cristo, estimados hermanos, habla de cerrar la puerta del cielo para lo que se le haya cerrado aquí en la tierra al apóstol Pedro, es decir, el Papa, los apóstoles, los presbíteros, sus sucesores, que son los 265, 66 papas ya en la historia. Eso es lo que no entienden los hermanos separados. No quieren entender, reconocer, no quieren hacer un alto en su vida y tratar de descubrir, discernir, interpretar este pasaje bíblico. Porque no les ayuda a ellos en su doctrina. No les aumenta a ellos su enseñanza. Es más, la fortalece en la Iglesia Católica. Estimados hermanos, ese es un misterio que no todo el mundo trae como dicha, como una bendición de Dios, reconocerla, entenderla, aceptarla. Muchos están pudriendo de orgullo, de soberbia, de machismo en contra de la iglesia, odiando a la iglesia de Cristo, sin reconocer que son utilizados por espíritus malos, porque los espíritus malos siguen queriendo acechar, a destruir a la iglesia de Cristo. Cuidado. Enamorémonos de nuestra madre iglesia católica. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Bendiciones para todos.